Para hablar de este y otros temas, le agradezco mucho a Ricardo Sevilla, escritor y periodista, el hombre que ha dejado la víbora chillando en los últimos días luego de publicar en regeneración.mx la infiltración de estos personajes cercanos a Claudio X González hasta en los círculos del INE. Te agradezco mucho, Ricardo, que nos acompañes. ¿Cómo te da? Buenas tardes, buenas noches. No hay nada de qué agradecer, Vicente. Muchas gracias a ti por la deferencia, como siempre, de recibirme en tu programa. Y en efecto, estoy muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal estás? Pues aquí, escuchando lo que decía ayer en la permanente Gerardo Fernández Noroña, que buscarán pedir el retiro de el registro como partidos políticos al PRI, al PAN y al PRD, entendiendo que la base de esta alianza es Claudio X González y el financiamiento a Claudio X González y sus fundaciones, organizaciones, viene desde Estados Unidos. Y hoy el presidente pedirá, dice a Estados Unidos, que deje de financiar a opositores como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Dame tu opinión, Ricardo. Efectivamente, fíjate que fue muy interesante este organigrama que presentó el presidente hoy en la mañana, que es un trabajo de los compañeros de Sin embargo. No obstante, para no decir sin embargo, en honor a la precisión, hay que decir que a este organigrama le faltan algunos elementos y algunos personajes, muchísimos personajes. Por ejemplo, se ha dicho mucho que Claudio X González es el fundador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pero no es el fundador, es, digámoslo con todas sus letras, es el dueño. Es el dueño de la asociación civil. Aquí hay que entender que es una asociación civil, ¿no? Entonces, las asociaciones civiles tienen una duración de 99 años. Cuando tú vas y realizas este trámite ante un abogado que después te llevará con el notario, firmas un documento por 99 años. Y el presidente de la asociación civil se queda durante todo ese tiempo hasta que no lo quiten los miembros del consejo. Entonces, él continúa ahí y continuará porque es su asociación. Solamente María Amparo Casar es la directora empleada, porque dentro del organigrama y dentro de la escala de Mexicanos contra la Corrupción no ocupa sino una posición simbólica. Claudio X González es el dueño de esta asociación y de otras tantas. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que no se haya hablado lo suficiente del INCO. Esta asociación que ya hemos hablado aquí, que publicamos en Regeneración y que he compartido la información con el público de Sin Censura, forma parte de Mexicanos contra la Corrupción. Y el presidente es Valentín Díez Morodo. Ya lo hemos dicho, lo hemos sobado hasta el cansancio, es el asesor de los ultrarricos, de la clase rica de aquí. Entonces, este señor es el presidente, pero es un hombre longevo, es decir, tiene 80 años y ya no lleva a cabo labores que no son propias de su edad. Entonces, quien está ahí moviendo todos los hilos es Claudio X González, pero no hemos leído, no hemos entrado a los portales donde ellos comparten toda esta información. Yo creo que la van a bajar y antes de que eso ocurra, deberíamos de asomarnos ahí para darnos cuenta de que él también es el director del INCO. Y van a decir, no, es que es Valentín. No, 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 no. Aquí las asociaciones civiles también funcionan a través de consejos directivos. Entonces, el consejo directivo está en efecto presidido por Díez Morodo, pero los directores, el consejo de directores está compuesto, fíjate nada más, por Claudio X González, por María Amparo Casar, por este sujeto de Cinépolis, Alejandro Ramírez, que además también está en la otra asociación, en la que encabeza Sofía Ramírez, está ahí como parte del consejo directivo. Entonces son Ricardo, exactamente los mismos. Ricardo,
Perdón que Sí, te interrumpa y espero que podamos retomar más o menos en este mismo lugar en el que estamos dejando esta información. Estamos tratando, y le ofrezco una disculpa a ti y a la gente que nos está viendo, pero en una noticia de último minuto, todo parece indicar que la violencia política electoral no cesa en nuestro México lindo y querido. Estoy tratando de verificar, de confirmar esta información que nos acaba de llegar a la redacción del asesinato del candidato a la presidencia municipal de Cajeme, en Ciudad Obregón, uno de los municipios más importantes de Sonora, y un estado por el que está compitiendo el que fuera secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. De acuerdo a lo que nos está llegando, ha sufrido un ataque armado el exprocurador del estado de Sonora, Abel Murrieta, y candidato a la alcaldía de Cajeme por Movimiento Ciudadano. Todo parece indicar que fue baleado, por no decir asesinado, porque estoy esperando la confirmación, mi querido Ricardo Sevilla. Discúlpame que interrumpa nuestra charla para dar esta noticia, triste noticia de último minuto. Fue baleado esta tarde en las calles Guerrero y California de Ciudad Obregón, Sonora. Hay diferentes versiones de dónde fueron asestados los tiros contra el candidato. Lo que sí sabemos es que Abel Murrieta ya había señalado desde su trinchera de Movimiento Ciudadano que en su gobierno se terminarían las simulaciones. Dijo, ya basta de mentiras a la gente, va en serio. Y bueno, pues se levanta aún más polvo entendiendo que Abel Murrieta fue procurador del Estado, procurador de justicia en otros gobiernos. Leo a algunos colegas que dicen que el candidato de Movimiento Ciudadano fue asesinado, y con esto el panorama político en el estado de Sonora se mancha de sangre. Estoy esperando más información de mis compañeros de producción sobre esta lamentable situación, y desafortunadamente Ricardo Sevilla es uno más a la lista en esta violencia político-electoral rumbo al 6 de junio. Si se confirmara, obviamente, la información, ahorita estoy leyendo una nota del periódico El Imparcial, tal vez el más importante de Sonora, que dice que ha sufrido un ataque armado el exprocurador del estado Abel Murrieta y candidato a la alcaldía de Cajeme, aunque no confirman necesariamente la nota como asesinato. Pero Ricardo Sevilla, pues triste situación en un momento muy turbio, en discursos encontrados, y que bueno, pues ahora también manchados de sangre. efectivamente, y es uno de los problemas del centralismo neoliberal que permeó los gobiernos panistas y priistas, que se estaban concentrando únicamente en ver la escena local, en este caso lo que fue el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Entonces se concentraba en los aspectos políticos, culturales, económicos y sociales de este lugar. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta y en el panorama lo que está ocurriendo en toda la escena nacional. Y esto que mencionas es muy preocupante, porque efectivamente hay una violencia política terrible. Han ocurrido asesinatos en Veracruz de políticos importantes y sobre todo punteros, en Michoacán, como dices, y sobre todo uno de los estados más sangrientos es Guanajuato. También han ocurrido, hay muchísimos asesinatos, atentados, y hay que estar atentos también con lo que está ocurriendo en la escena electoral de otros estados, porque ahí es donde están ocurriendo muchísimas tropelías. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de las cosas que se están llevando a cabo como elementos de la guerra sucia, Ricardo Schiffel de la Profeco hace unas horas denunció que se estaban repartiendo
unas cartas que tenían, fíjate, incurrieron ahí en un delito, unas brigadas panistas estuvieron repartiendo unos documentos que ellos decían que eran de parte de la Auditoría Superior de la Federación, donde se los enviaban a Zurit Berenice, que ahorita es la encargada de la oficina de la Profeco, donde decían que estaban emprendiendo una investigación en contra de Sheffield por presuntos actos de corrupción, y los estaban repartiendo precisamente en un lugar aledaño donde se estaba llevando a cabo una conferencia, una reunión de la candidata panista. Entonces, este tipo de actos, tuvo que salir la Profeco, déjame compartirles, la Profeco tuvo que sacar un documento porque ya había escalado en redes sociales y en medios de comunicación, incluso Nacional Milenio sacó la nota, el desmentido, porque circuló en redes sociales este documento apócrifo, que además venía firmado, fíjate, también otra tropelía por la supuesta Irma Heréndira Sandoval. Sandoval. Entonces, también falsificaron su firma ahí con el ánimo pues, de denostar al candidato, que además tuvo muchísimo afecto por aquella frase que acuñó famosísima de por amor regrese, lo recordarás. Entonces, ese tipo de actos se están llevando a cabo una y otra vez, pero concentrados en la escena nacional y sobre todo ahorita, que también es muy importante, no hay que desdeñarlo porque es uno de los estados más relevantes, Nuevo León, pero también hay otros y tenemos que atenderlos para darle una cobertura, porque los candidatos de Morena están aislados en muchos de esos lugares, particularmente en Querétaro, en Guanajuato, en Michoacán, donde hay unas huestes panistas terribles y priistas claro, añejísimas. Eso por una parte. Ricardo Sevilla, déjame confirmar, desafortunadamente la noticia acaba de informar la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora que falleció el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, en el área de Ciudad Obregón, Sonora. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora dice, realiza operativo para dar con los responsables de cobarde ataque en el que fue privado de la vida Abel Murrieta Gutiérrez, ex procurador de justicia del Estado de Sonora y candidato a la alcaldía de Cajeme. Confirmado, pues, el asesinato de este candidato, quien fuera también procurador de justicia del Estado de Sonora, por parte, esta confirmación por parte hace unos minutos de las mismas autoridades de justicia del Estado de Sonora. Y esto me lleva a preguntarte, Ricardo, porque tú has estado también destapando los esfuerzos, los intentos de esta red, y no quiero alarmar a nadie, ¿no? Pero creo que con esta violencia política electoral, como tú has estado destapando esta red de los privilegios, de los malandros, de alguna parte de la mafia del poder, y cuando escuchamos a políticos como Gerardo Fernández Noroña hablar de golpismo, y cuando vemos al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar de injerencia, de injerencismo por el financiamiento de Estados Unidos a organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, yo te pregunto a ti, ¿no deberíamos de preocuparnos y ocuparnos de la seguridad del presidente? El presidente ha estado muy insistente en que no quiere más seguridad, que no quiere regresar a aquellos tiempos de tantos guaruras en torno de tantos escoltas en torno al aparato de seguridad de los presidentes, pero pareciera que la cosa se está poniendo muy caliente, ¿o tú tienes otra percepción? No, tengo esa misma percepción. A mí me preocupó mucho, por ejemplo, no sé si recuerda el auditorio, cuando aquel muchacho entró corriendo
evadiendo ahí todas los puntos de seguridad, y se acercó a platicar con el presidente hace un tiempo, ¿no? Entonces esa parte me preocupó y efectivamente comparto esta inquietud. Yo creo que sí debería de tener un resguardo mucho más importante. Hay que blindarlo en todo sentido, porque es propiamente el jefe del Ejecutivo, y más allá de las declaraciones que ha hecho, de que la gente lo cuida, que lo quiere, y que en efecto en todas las reuniones y las visitas que tiene, se le ve muy, muy tranquilo, muy bien arropado, pero no estaría de más que existiera ahí un tipo de guardia, no de élite como tenían estos viejos presidentes, pero sí alguien que se encargue de su seguridad y de que pueda llegar a las diferentes reuniones, a los diferentes puntos donde lleva a cabo sus encuentros de la manera más resguardada posible, porque es uno de los presidentes más populares que hayamos tenido en la historia, y esto no es algo que me esté sacando de la manga, porque siempre hay denostadores y dicen, bueno, son ocurrencias, no, son datos duros. Han salido, por ejemplo, encuestas de aceptación a los presidentes, y uno de los más aceptados es precisamente López Obrador, y esto me lleva a reflexionar sobre la visita de Dilma Rousseff, la expresidenta brasileira. Entonces, esta visita me parece muy, muy relevante, aunque los medios de comunicación tradicionales no le han dado la cobertura suficiente, apenas una nota ahí perdida en algún medio de comunicación, pero es importantísima la visita de Dilma Rousseff. ¿Por qué? Porque es una de las expresidentas con mayor carisma que haya existido, no solamente en el continente, sino en todo el mundo. Y hay que conocer su historia. Dilma fue una presa política, fue torturada por la dictadura brasileña allá en la década de los 70. Entonces, ella es una mujer que se ha hecho aunque ciertamente es hija de un hombre europeo que fue a Brasil, se casó con una chica de Río de Janeiro, y entonces ella estuvo viviendo ahí. Pero fíjate que por su militancia la corrieron de la universidad. Ella nació en una de las ciudades más hermosas de Brasil, que es Minas Gerais, propiamente en Belo Horizonte. Entonces, ella tiene una trayectoria muy importante que no se ha difundido, porque este país, hay que recordar que vivió un romance con el Brasil neoliberal. México y Brasil comparten muchas cosas muy interesantes, porque no solamente fueron invadidos y descubiertos y conquistados en la misma época. Aquí nosotros tuvimos a Hernán Cortés, y allá ellos tuvieron a este conquistador portugués terriblemente avieso, que caray, o sea, uno dice, no es posible que no hayamos encontrado estas similitudes entre Hernán Cortés y Pedro Álvarez Cabral, entre la diversidad cultural, la diversidad racial y las muchas cosas que compartimos con Brasil, pero no nos habíamos dado cuenta de eso porque no nos lo permitía aquí el neoliberalismo. Recordemos que, por ejemplo, Ernesto Zedillo tuvo un gran romance con uno de los presidentes más terribles de Brasil en las últimas décadas, que fue Enzo Cardoso.
ellos incluso actualmente siguen trabajando juntos, pero Enzo Cardoso es uno de los hombres más aviesos que han existido y uno de los tecnócratas liberales más terribles también de la historia de todo el continente. Aquí lo recibieron los intelectuales muy bien, le publicaron incluso libros, eran lecturas obligadas, porque estos intelectuales que son los mismos que están detrás de esta campaña sucia y que están en estas organizaciones, le preparaban recepciones palaciegas, le publicaban libros en las editoriales estatales, basta ver el Fondo de Cultura Económica que llevaba Adolfo Castañón y que supuestamente dirigió un tiempo Miguel de la Madrid, solamente cortaba listones, pero también se los publicaban en el editorial Siglo XXI, que llevaba nada más ni nada menos que un priista, el hermano de Francisco Labastida, Jaime Labastida. Entonces todo estaba cooptado por estos grupos y nos traían a Cardoso, que fue uno de los hombres que pidió préstamos a organismos internacionales también para perseguir a Lula da Silva y posteriormente también a Dilma. Entonces, este impeachment que es de todos conocidos y que es tan cacareado, no fue otra cosa más que una campaña orquestada por estos neoliberales precisamente, que también pretenden que ese mismo esquema permee en toda Latinoamérica. Entonces, a mí me parece muy relevante que López Obrador esté recibiendo, fíjate, en mes y medio ha recibido a personalidades importantísimas. Estamos hablando, por ejemplo, del presidente de Argentina, con el cual tuvo una reunión muy enriquecedora y que no solamente fueron elogios, como lo quieren decir en el Reforma o en el Universal, en realidad hubo un intercambio de ideas y de propuestas sumamente importantes y sumamente interesantes, y eso es muy relevante en el sentido de que la crítica neoliberal ha dicho que el presidente solamente se está mirando al ombligo y que no le interesa hacer relaciones exteriores, que su política exterior es prácticamente local. Y no es así, es una mentira. Lo que ocurre es que para ellos las relaciones exteriores se centran únicamente en Estados Unidos y no es así. Entonces, si tenemos en cuenta que del 22 al 24 de febrero estuvo aquí Alberto Fernández y que además no vino en un día cualquiera, vino a la promulgación del Plan de Iguala y a los festejos del Bicentenario y del Día de la Bandera. Eso es algo muy interesante. Después hay que recordar que estuvo también Luis Arce y estuvo también en un momento muy interesante que fue el de Chacán Putún, que es justamente la reivindicación social del pueblo maya, que está mal dicho eso de la guerra de Casas. Fue una reivindicación social maya que no se había llevado a cabo jamás, y que ese puente de diálogo no solamente es con los mayas, sino es con toda Latinoamérica. Entonces, esta parte me parece importantísima. Hay que hay que escuchar el discurso de Dilma hace rato. Es un discurso que te hace, no digamos vibrar, sino reflexionar con la piel y con la inteligencia. Entonces, estos puentes que se están estableciendo me parecen importantísimos. Entonces, yo no sé por qué estos críticos dicen, es que López Obrador únicamente se está basando en el nacionalismo opresivo, y no es así. O sea, si tuvimos la visita de Evo Morales, si tuvimos la visita ahora de Dilma, si tenemos la visita de Alberto Fernández, de Luis Arce, o sea, estamos hablando de que se está componiendo una fuerza latinoamericana muy interesante que puede estar encabezada
por el mismo López Obrador, y que es, en otras palabras, el sueño que tenía José Martí, porque hay muchísimos grados de afinidad entre nuestras naciones. Y fíjate, y si a eso le agregamos que el presidente también está buscando concretar el plan integral de desarrollo para generar oportunidades de empleo en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, pues bueno, estamos hablando de que está muy interesado en el bienestar no solamente de México, sino de los países vecinos y de Latinoamérica concretamente. Entonces, esta parte me parece muy, muy relevante, pero no lo vamos a leer ni en el Reforma, ni en el Universal, ni en el Animal Político, ni en ninguna de estas cosas, porque ahí les interesa únicamente exaltar el neoliberalismo, hablar de las propuestas que hacen en el Fondo Monetario Internacional, traernos el discurso de los bancos centrales europeos, etcétera. Entonces, esta parte me parece muy, muy interesante y habría que establecer un puente de diálogo muy importante, y me parece que eso lo está haciendo el presidente, porque hay que recordar que no teníamos una visita tan afable como en su momento lo echó a perder Felipe Calderón, lo echó a perder Enrique Peña Nieto. Vino Dilma precisamente un día a reunirse con Peña Nieto, y por cierto que ni siquiera le entendía lo que estaba diciendo, porque es un burro de noria. Entonces, ahí hay un problema muy interesante que me parece que el presidente está resolviendo, la unión de las naciones y la fortaleza del pueblo latinoamericano. No me parece algo menor, me parece algo muy relevante. Muy bien, pues Ricardo Sevilla, como siempre, es un placer saludarte y que nos compartas tu visión, tus opiniones, tus comentarios aquí en Sin Censura. Ojalá que sigamos contando con estos análisis en este espacio libre como el viento. Por lo pronto, invitemos a la gente para que te lea, para que te siga en tus diferentes trincheras, Ricardo. Claro que sí, Vicente, muchas gracias a ti y al público por escucharnos. Me pueden seguir en mi cuenta de Twitter, que es @SevillaCrítico, y también en mis publicaciones en Regeneración MX. Y cierro, ya que siempre me pides un cierre, hablando precisamente de que una mayor cooperación permitirá que América Latina afirme su presencia internacional. Es muy importante porque aquí tenemos muchas cosas en común con el resto de las naciones latinoamericanas, y si no desarrollamos una mayor sintonía entre todos estos países, podemos caer en el peligro de una división entre la América Latina y la América del Atlántico, como le llaman, y la América del Norte, porque la han querido dividir, y aquí me parece relevante la participación que puede liderar el presidente López Obrador. Que así sea, seguiremos debatiendo, seguiremos dialogando, seguiremos compartiendo. Te mando un abrazo, Ricardo Sevilla. Otro de regreso, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches.